Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander y agradecerles especialmente esta tarde, que no invita a nada a salir de casa, el que se hayan acercado a este salón de actos para escuchar una conferencia coloquio sobre la figura de William James en un libro que ha escrito el doctor Juan José Fernández Teijeiro, que nos acompaña aquí, que preside esta mesa, en la cual van a entablar un coloquio con dos filósofos que nos adentrarán en la figura de William James y también en la obra del doctor Teijeiro, que ha escrito este libro, que nada tiene que ver en principio con la medicina, pero que, como tantos médicos a lo largo de la historia, ha sido un intelectual completo. Quiero también saludar a aquellas personas que desde su casa, su oficina, nos están viendo a través de la transmisión en directo de esta conferencia, que quedará también a su disposición en la página web del Ateneo de Santander a partir de pasado mañana. Y yo ya sin más les dejo con ellos en esta tarde en la que se presenta este libro sobre la figura de William James y sobre sus reflexiones acerca de la religión. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que se nota que hoy el Ateneo está estrenando nuevo sistema de micrófonos, ¿no? Y entonces, pues yo voy a ser probablemente su primera víctima. No sé si se va a ajustar bien toda esta cuestión del sonido, pero esperemos que vaya mejorando a lo largo de la tarde, o si no, tendré que acabar hablando de viva voz. A mí lo primero que me gustaría hacer es disculpar la ausencia del profesor Gerardo Bolado, presidente de la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española y prologuista, además, del libro que vamos a presentar hoy, que no puede estar hoy aquí por una causa de auténtica fuerza mayor. Él tenía planeado un viaje desde hace tiempo al extranjero y no ha habido manera de combinar las agendas para que pudiera estar hoy aquí con nosotros como a él le hubiera gustado. Por otra parte, también quiero aprovechar en estos momentos previos la ocasión para agradecer a la editorial Tantín su interés, que ya está consolidado a lo largo de los años por los temas filosóficos. Siempre es, desde luego, para los filósofos una gran satisfacción que se escriban libros de filosofía en Cantabria, publicados por una editorial cántabra y escritos, además en este caso, por una persona que vive con nosotros desde hace mucho tiempo. Y entonces quiero hacerme eco de este reconocimiento y agradecimiento a la editorial Tantín. Voy a sacrificar, digamos, lo que sería la fluidez y la amenidad de una intervención oral directa en beneficio de lo que creo que será mayor brevedad y limitación de leer un breve texto acerca del libro que vamos a presentar. Parece que un acto de presentación tiene como objetivo vender un producto, en este caso un libro. A mí me gustaría adoptar un punto de vista no tan directamente comercial y señalar en qué sentido el libro que hoy presentamos puede tener interés para potenciales lectores. Se trata, pues, de hablar de un libro intelectualmente interesante y estimulante, no meramente vendible. Un primer motivo de interés de este libro reside en su propio autor. En su oportuno y muy recomendable prólogo, Gerardo Bolado indica que Juan José Fernández Teijeiro es un médico humanista. Entronca así con una tradición fundamental de la cultura española a la que pertenecen, entre otros, Novoa Santos, a cuyo conocimiento tanto ha contribuido Fernández Teijeiro, Gregorio Marañón o Pedro Laín. La obra sobre James que hoy presentamos viene a proseguir una trayectoria que ha integrado estudios sobre historia de la medicina e historia de la psicología, como los que ha dedicado al ya citado Novoa Santos o a Iván Pavlov.
El buen médico es un conocedor de la naturaleza humana, y esta dimensión está presente en una obra que se caracteriza por una lograda sensibilidad interdisciplinar. Un segundo motivo de interés del libro se refiere al pensador analizado en él. William James puede ser considerado como el fundador de la filosofía norteamericana de gran estilo, iniciador de una línea que, pasando por John Dewey, llega hasta Richard Rorty. Es además una figura fundamental en los inicios de la psicología científica, en los que ocupa un lugar intermedio entre el momento fundacional de Wundt, a quien critica, como muestra muy bien Juanjo en su libro. Me voy a permitir llamarle Juanjo porque es un amigo de la familia, al fin y al cabo. Critica, muestra muy bien Juanjo en su libro, y la ruptura conductista de Watson, que supone el abandono del concepto de conciencia por la psicología dominante en Estados Unidos durante muchos años. En la obra de James hay también una importante aproximación al inconsciente en la misma época en que tiene lugar la de Freud, aunque desde perspectivas distintas, como puede leerse en el libro. No es menos digno de atención el contexto de cultura cosmopolita en el que se desarrolla la biografía de James, a la que Fernández Teijeiro concede espacio e importancia en su obra. El contacto entre la cultura europea y la americana, que Henry James, el hermano de William, plasmó en sus imponentes novelas, es ilustrado a través de los viajes que la familia realiza a Europa y del contacto de los James con intelectuales británicos, alemanes y franceses. A través de su padre, William pudo conocer personalmente a figuras de la talla de Carlyle o Emerson. Un relato ágil y preciso permite además al lector apreciar la decisiva contribución de James a la consolidación de la Universidad de Harvard como centro intelectual y a la formación de toda una mentalidad imprescindible para comprender la vida intelectual en Estados Unidos desde esa época, como expusiera Luis Menand en su obra clásica El Club de los Metafísicos. Por último, un tercer motivo de interés del libro es naturalmente su propia temática. Y lo primero que habría que decir en este sentido es que el libro comienza por ofrecer más de lo que anuncia su título, a diferencia de tantos libros que prometen una cosa en el título y luego lees y no hay nada de eso, ¿no? Además de un análisis del tema de la experiencia religiosa, el libro contiene una ágil biografía de James que permite contextualizar las ideas del pensador e importantes consideraciones sobre problemas filosóficos fundamentales como los referidos a la conciencia y la identidad personal. En relación con la filosofía de la mente, es de destacar, por un lado, la caracterización de la conciencia no como una cosa, sino como un proceso o función, como una corriente en la que fluyen constantemente las representaciones. En relación con el tema de la religión, el central en el libro, hay diversos aspectos de interés. En primer lugar, el recorrido que hace el autor por toda la obra de James para comprender en un sentido amplio la génesis de las ideas expuestas en las variedades de la experiencia religiosa, una obra relativamente tardía. En segundo lugar, el tema de la relación entre psicología y religión, y más en concreto el énfasis de James en la necesidad de que la psicología se ocupe de todo tipo de experiencias mentales, por lo tanto también de las religiosas o presuntamente religiosas, diferenciando en ellas las patológicas de las legítimas o normales. No menos relevante es la formulación por parte de James de un concepto pragmatista de Dios, según el cual Dios es real en la medida en que produce efectos reales. El objetivo último de James sería elaborar una filosofía de la religión basada en dos premisas: la necesidad de integrar un concepto general de religión, la necesidad de integrar en un concepto general de religión la gran variedad de experiencias religiosas y la afirmación de un fundamento individual de la experiencia religiosa. Ese proyecto final no habría sido realizado de manera concluyente por James, según el autor del libro. Existen, por lo tanto, variados y sugerentes motivos para acercarse al libro que hoy presentamos e incluso para leerlo. No solo para acercarse a él, sino también para leerlo, ¿no? De tal manera que yo voy a dar ahora paso a Juanjo para que haga las observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy estrenando también. Entonces, un saludo a todos, lo primero.
Y después de lo que ha dicho Esteban, pues me he enterado de algo muy importante, que ya hay alguien que ha leído el libro, ya hay alguien y que sabe más de lo que dice el libro, que eso ya es decir, sabe mucho más. Y agradecer, en primer lugar, las palabras del presidente del Ateneo, agradecer la participación del Aula de Cultura, por supuesto, del Diario Montañés, que nos acoge hoy en el Ateneo. Y agradecer además al Ateneo de manera especial porque se está calentito aquí. O sea que no cabe duda que los que hemos venido, valor acreditado, valor que agradezco, de verdad, muy agradecido por la presencia de todos ustedes y de todos vosotros. Bueno, esto es lo que está ahí puesto, ya lleva en el periódico, aquí, etcétera. Voy a tratar de todas formas, yo lo primero voy a disculparme. El libro no me lo sé de memoria, o sea, eso, y por eso quiero que perdonéis si tengo mis lapsus, pero aquí tengo a dos filósofos que seguro que me van a sacar de los lapsus que yo pueda tener. Pero bueno, sé que lo van a comprender porque esto ya son cosas de la edad. Lo que voy a tratar es de procurar ser claro. Hay una frase que la he dicho alguna vez y la he repetido hoy porque me acordé de ella. La tengo en una diapositiva incluso. Lo que decía Ortega y Gasset, que la cortesía del filósofo es la claridad. Entonces yo voy a tratar de ser claro dentro de lo que se puede dar en un tema filosófico, un hombre que es una persona que, en fin, que es un advenedizo y un neófito en filosofía. Bien, yo me contentaría con que en este charla coloquio dos cosas, quizá. Bueno, lo primero, claro, esto no lo contaba ya con ello. Agradecer, porque a lo mejor me está viendo y si no me lo iba a recordar, si está viendo en streaming Gerardo Volado, pues que está en Toronto, nada menos, pues si me está viendo, pues por lo menos que nos acordamos de él. Porque la verdad, leyendo el prólogo, a lo mejor se entiende mucho mejor el libro que he escrito, los que lo lean. Y después, claro, la participación de dos filósofos como Esteban Ruiz Serrano y Juan Luis Fernández Vega, que están aquí presentes, pues mucho mejor. Gerardo sé que está espiritualmente, porque esta mañana me puso un par de mensajes interesándose por la hora y tal. Y el libro es este, y con esto a lo mejor ya queda presentado, ¿no? Pero bueno, ya lo han visto. Pero bueno, algo tendré que hablar de él, Y iba a decir que me contentaría con dos cosas. Primero, pues para los que son profanos en la materia, no para los que son expertos, decir que saquemos una idea de quién fue William James, nacido en Nueva York y muerto en Chocorua. Y después, otra pregunta, que esa sí que ya me parece más difícil, ¿por qué yo me metí con el tema de William James? Pero casi esta, yo no sé si debería contestarla, o sea que a lo mejor ni la contesto. Pero si contesto la primera ya me daría por satisfecho. Bueno, esto es la familia un poco, en resumen, de los James. Los James, una familia interesantísima norteamericana, de origen irlandés, muy afortunada porque tenía mucha fortuna además. La fortuna la había hecho el abuelo, el padre de los padres de William y Henry, y sus hermanos, que llegaron a ser 5 hermanos fueron. Pero el más famoso, quizá, para el público en general, fue Henry, el escritor, que están los dos aquí porque se llevan muy poca diferencia. William fue el hijo mayor, él nació en el año 42 y al año siguiente ya nació Henry y se llevaron muy bien, a pesar de que vivieron distantes, porque Henry vivió más en Inglaterra. Pero los dos formaron una gran pareja, en el sentido de que se comunicaron magníficamente. Es más, hay un libro que está en la portada de él, que dicen que William es el mejor psicólogo, y William es mejor incluso escritor que Henry James al analizar los problemas, y que en cambio Henry James estudia psicológicamente muy bien a los personajes. Efectivamente, en las novelas de William James, incluso la habrán visto en alguna película, La heredera, que era Washington Square,
pues analiza muy bien los personajes. La edad de William, en esta foto, tenía más o menos 16 años. Y los padres pues eran Mary Walsh y Henry James Sr., que era un hombre de una formación religiosa intensísima. Había sido primero calvinista y después se metió en una serie de espiritualidades del Swedenborgismo complicadísimo, pero que vivió una gran espiritualidad. Y es quizá lo que destaque después, que va a influir tanto en la vida de William. Y esta era la pregunta, es el porqué de William James. ¿Sí? William James tenía cualidades para el dibujo. Y en esa foto que pusimos antes, vean unos dibujos magníficos. Cuando tenía 16, 18 años, estaba en Newport y fue un gran dibujante. Tenía vocación artística extraordinaria. Pero al padre le pareció que no, que era un hombre muy interesado en darle una gran formación científica a los hijos. Y entonces, a trancas y barrancas, consiguió que su hijo ya no se metiera en el mundo del arte, de las bellas artes, sino que estuviera dedicado a una vocación científica. Y entonces, en 1861, deja, un poco en resumen, deja los estudios de pintura, empieza a estudiar química, porque el padre en cierto modo lo obliga en la Lawrence Institute School en Harvard, y después lo matricula, sin una vocación desde luego definida, en la Harvard Medical School, en 1864. Después, como no está muy convencido de su vocación, prefiere meterse hacia el naturalismo y hace una expedición al Amazonas con Agassiz, que nada estaba en la mentalidad de Agassiz. Era un gran investigador naturalista que buscaba creacionista, nada que ver con el darwinismo, que fue lo que después hizo cambiar mucho a William. Y curiosamente aquí hay un periodo, siendo muy joven, cuando hace esta expedición, que contrae la enfermedad de Chagas, que todavía no se había definido, porque Chagas hasta 1909 no descubrió el germen. La enfermedad de Chagas está causada por un parásito cuya picadura es un triatoma el parásito, y después la enfermedad se llama la tripanosomiasis americana, que es una gran plaga en los países americanos. Afecta a más de 7 o 8 millones de personas actualmente en el mundo, y además se puede acabar porque es de tratamiento muy barato, pero no se acaba. Bueno, viaja a Europa. Otra cosa que define la vida de William James es la cantidad de viajes que hace a Europa. O sea, su formación es, de luego, europea 100%, podríamos decir, igual que de su hermano Henry. ¿Y por qué se lo podían permitir? Pues porque, desde luego, tenían una economía saneadísima. Que el abuelo la había ganado construyendo el canal de Erie, el canal ese que une los lagos con el océano Atlántico. Pues en esa construcción tenían muchísimas tierras y la fortuna les vino por ahí, en la construcción de ese canal, porque tendrían derechos, etcétera, las tierras. El caso es que vivieron, he contabilizado, me parece que sí, no se me escapó alguno, en la vida de James desde pequeño, porque al año de nacer, al poco de nacer, se fueron ya a Europa, a poco de nacer. 11 viajes hizo a Europa a lo largo de su vida, por lo menos. Y algunos como año sabático, de estar pues un año o hasta 2 años con toda su familia. Esto, claro, tenían que tener una economía saneadísima. Y a veces hay gente para todo, porque teniendo una vida tan saneada, se metió en esta complicación de la filosofía. Pero hay gente para todo, claro. Bueno, y ya ven, los estudios de doctorado, y hay diferencias con el padre, tienen una crisis espiritual, muestra interés por el estudio de la psicología, y entonces la psicología, que en Europa se estaba desarrollando ya como ciencia, él quiere que llegue también a Harvard, porque era una metafísica, era la filosofía que estudiamos a los comienzos de bachillerato en nuestra época, porque a España tardó muchísimo en llegar la psicología como ciencia independiente. Entonces, este espíritu de crear una psicología científica lo encargan a él en Harvard. Hombre, pues empieza tú, ya eres médico, empieza a promocionar aquí una psicología científica.
Entonces acepta enseñar psicología, sigue dando clases de anatomía y fisiología, tiene una depresión, empieza a acusar la mala salud de la enfermedad de Chagas, que va poco a poco afectando el sistema vascular y hasta llega a afectar al corazón. Y después se va, cuando se encontraba un poco decaído y deprimido, viene a Europa. Es muy interesante eso. Tiene contactos con un filósofo francés, Renouvier, que fue el que le hizo salir de la depresión que estaba sumido por el determinismo. No quería caer en el determinismo. Entendió un poco la posibilidad del libre albedrío, precisamente gracias a Renouvier. Cuando regresa, profesor de psicología, y crea el primer laboratorio de psicología en América, que ya estaba en Alemania, en cambio, en Leipzig, con Wundt. Y él entonces, el primer laboratorio que se establece en América es el que crea él en Harvard. Y una etapa importante, por supuesto, es el matrimonio con Alice Gibbons, una maestra, una pianista excelente y que será importantísimo en su vida, con la cual tendrá, pues son 5 hijos también, aunque muere uno. Y en 1878, el mismo año que contrae matrimonio, pues Hall, que ya empieza a ver que era un hombre que prometía, le encarga que escriba un libro de psicología, un tratado de psicología de verdad. Y entonces él se empeña en eso y ahí empiezan a aparecer sus problemillas. Porque el libro ese que vemos aquí, que hace un traslado familiar en la casa que construye en 1889 en Irving Street, en Cambridge, termina la construcción de la casa donde se va a trasladar, porque vivían con los padres, le va a durar 12 años escribir ese libro. 12 años, para desesperación del editor, porque estaba demandándolo constantemente. Bueno, aquí ven la placa esa donde está todavía la casa de él. Aquí hay 2 chicas que, en fin, que creo que no pasan desapercibidas para ustedes. Podían ser mis hijas, pero no, una es mi mujer. Pero bueno, estaban allí acompañándome porque yo soy el que hice la foto. Bueno, principios de psicología entre 1878 y 1890. Y he marcado estas fechas porque son importantes. En 1880 tiene su primer hijo. En 1882 toma un año sabático y con la coincidencia, visitando París, importantísimo, porque va a oír a Charcot, a Salpetriere, que era el centro de la psicología en aquel momento extraordinaria, donde 3 años después iría Freud también, que todavía no se habían conocido en ese terreno, y en Londres va a visitar al hermano, y cuando está en Londres se entera de que fallece su padre, porque la madre había muerto en enero, antes de haber viajado a hacer el viaje. En cambio, cuando estaba en Londres es cuando muere su padre, lo cual le causa una profunda depresión también. Aprovecha la estancia en Londres, porque claro, los viajes no son como ahora. Entonces sigue en Londres y en la Sociedad para Investigación Psíquica lo nombran, empieza a participar en la investigación psíquica. Y otra fecha importante es en 1886, porque, sin decírselo primero a su mujer, compra un terreno en Chocorua. Chocorua está en las montañas de New Hampshire y la anécdota es muy curiosa, la cuento, eso sí lo cuento en el libro porque no deja de ser interesante. Le dice, he comprado una parcela de 75 acres. Yo no me acordaba muy bien cuando estuve allí lo que significaba un acre y eran 4.000 metros cuadrados cada acre. O sea, un acre son 4 hectáreas. O sea que, imagínense ustedes 75 por 4.000. Pues esa era la finca que compró. Y a la mujer le dice, y además creo que he hecho una buena inversión, porque fueron $900, pero me dicen que puede llegar a valer $2.000. Y dice él, sorprendentemente, mi mujer le pareció muy bien y quedó encantado con la compra que había hecho. Esto como anecdótico. Es un hombre que después le gustó mucho y se dedicaba a la granja, al cultivo de las patatas, cultivaba muchas patatas, hacía una especie de granjero último modelo. Y cuando iba a hacer sus meditaciones por aquellas montañas, lo pasaba divinamente. Y allí murió, allí es donde murió. Bueno, William James fue un psicólogo, desde luego, muy especial, vamos a decir. La primera edición de Principios de Psicología se publica en 1890.
Entonces, es curioso porque en esos 12 años pasa de un positivismo y objetivismo en las primeras páginas que va desarrollando el sistema nervioso, resulta que va evolucionando porque va metiendo lo que va aprendiendo también, que es el darwinismo y sobre todo algo muy importante, la conciencia, porque de la conciencia se habían olvidado los psicólogos. Tenía que ser de laboratorio y todo lo que se pudiera experimentar. Fuera lo que no se pudiera experimentar, la introspección, etcétera, eso no podía ser materia de psicología. Había un poco de complejo por la metafísica de todos los años que venía sucediéndose y de no, hay que meter, todo tiene que ser de laboratorio. Entonces, James, ahí su intuición extraordinaria, dice, no, la conciencia no puede faltar. Y después, si tenemos tiempo, contamos por qué. Porque la conciencia también está en todos los seres al servicio de la adaptación. Entra el darwinismo, importantísimo el darwinismo. De hecho, en el mundo, sobre todo en principio en el norteamericano, porque en Europa se iba por otro camino, como veremos, había un antes y un después en la psicología. Esto fue lo que ocurrió con la publicación del Tratado de Psicología, que hasta hace relativamente pocos años era un texto de obligado cumplimiento en Norteamérica y sigue siendo un material de estudio importantísimo a pesar de la evolución. Y esta es la última edición, que es la que tenemos prácticamente todos, que es la de Principios de Psicología, editado por el Fondo de Cultura Económica Mexicano, que se publicó en 1800, se publicó en el 90 con motivo del centenario además. Entonces, el gran reto de William James fue introducir en la psicología la conciencia. Y en los principios ya dice que nada es ajeno a la psicología. Y hay una parte que después publicó en un trabajo, lo había publicado anteriormente en un trabajo, de Hidden Self, que es el yo oculto. ¿Qué es ese? El yo oculto, que es lo inconsciente, el mundo de lo inconsciente. Podríamos llamarle la subconsciencia, o sea, lo co-consciente. No es, como lo veremos después, lo de Freud, que es otro camino. En cambio, ese inconsciente va a permitir la experimentación psíquica, encontrar dobles personalidades en un individuo y se mete en un mundo muy complicado, no cabe duda, porque ahí desde el hipnotismo, el misticismo y lo que llama la conciencia subliminal, dice que todo es experiencia, todo, tanto como el estar hablando, el estar conversando o el estar escribiendo. El pensamiento, todo lo que esté en el pensamiento, oculto o no oculto, es conciencia. Y todo es experiencia. Bueno, y entonces dice, ¿y la religión por qué no? Y aquí está, después de 1890, empieza a escribir una serie de cosas y al final hay unas conferencias, lo invitan a venir a Europa, a la Universidad de St. Andrews, a pronunciar las conferencias Gifford sobre religión. Conferencias que después publicará en este texto de Varieties of Religious Experience. Este libro, ¿por qué lo escribe? ¿Por qué las variedades de la experiencia religiosa? Lo que se preguntó la psicología hasta hace relativamente poco, en la psicología científica, perdón, porque se me está secando, voy a tomar un poco de agua. Y era lo que nos preguntamos todos, decían, bueno, ¿por qué este señor, que ya empezaba a tener su prestigio, ¿por qué se mete en estas honduras de la religión? ¿Qué necesidad tenía si ya estaba reconocido como un psicólogo importante? Entonces se mete en este terreno. Entonces dice, James abandona la psicología, se mete en un misticismo, se mete en la religión, y esto no es el psicólogo que conocíamos nosotros. ¿Por qué ese paso del pensamiento científico al mundo espiritual? Algunas claves pongo aquí. La espiritualidad de Swedenborg-Hanna vivida en el ambiente familiar y las crisis espirituales que tuvo. El tributo a su padre. Le remordió mucho la conciencia no haber estado cuando murió su padre. Y entonces
edita de su bolsillo Literary Remains, que son las memorias de su padre. No tuvieron mucho éxito editorial, porque claro, eran muy personales, unas cosas muy íntimas, pero él se sintió recompensado haciendo esto. Y después tuvo un interés especial, ya desde los 70, por la espiritualidad, por las religiones orientales, que como saben son muy espiritualistas. Y esto lo compartió con Royce y con un encuentro con monjes orientales. Y después, muy curioso, él quiso experimentar ese mundo oculto y lo hacía con anestésicos. Lo hizo con el hidrato de coral y el óxido de nitroso. Y después escribía lo que había sentido. Disparatadas, cosas disparatadas. Él se ponía la ampolla y entonces escribía después, pues he visto no sé qué, tal. Vamos, barbaridades, ¿eh? Y después hay otro tema con Rankin, importantísimo, que es también un sacerdote con el que tuvo mucha relación estudiando la conciencia mística y el yo oculto, el yo subliminal. Hay un trabajo que publiqué en una revista que hablaban antes de Novo Santos, porque Novo Santos, les voy a confesar, que fue la primera vez que oí de un catedrático de medicina en Santiago estudiando a este profesor, que no era de mi época, pero lo encontré en la Patología General, porque habló precisamente de William James. Fue mi encuentro con William James a través de Novo Santos. O sea que hay una especie de círculo. Y además es muy curioso, cuento la anécdota, que conoce muy bien el señor Castañeda, el presidente, que es que Novo Santos inauguró aquí, en el Ateneo de Madrid, en el Ateneo de Santander, en el año 29, en el mes de junio, creo recordar, vino invitado a inaugurar la Academia de Ciencias Médicas del Ateneo. Y hoy, precisamente, además, el doctor Rama es el ilustre presidente de esa asociación. Bueno, pues lo inauguró el profesor Novo Santos y pronunció una conferencia que se llamaba La influencia del espíritu en las funciones orgánicas, una cosa parecida. Ya ven por dónde iba Novo Santos, que murió con 48 años en el año 33, y sin embargo ya estaba metido en este mundo. De ahí venía. Uno de los primeros que habló de William James en España fue Novo Santos, del cual yo trabajé. Y, en resumen, ninguna experiencia mental puede quedar excluida de la psicología científica, aunque no puede evidenciarse en el laboratorio. No todo está en el laboratorio. Y veremos después alguna cosita más. William James, artista, dibujante, naturalista, en el Amazonas, médico, psicólogo, profesor en Harvard, y al final dicen, pero este que va a ser un moralista, un teólogo, va a crear una teosofía, ¿qué va a hacer este hombre? Y un investigador que fue Taylor, que lo cito aquí, este decía, ¿la religión fue el gran interés de su vida, como comentaba Perry, o fue que James estaba elaborando una teología personal? Y mi interrogante, cuando yo estudiaba esto, decía, ¿es que James dejó de ser alguna vez psicólogo o filósofo? Y mi respuesta fue que no. James afrontó 3 retos importantes, que fue meter la conciencia en la psicología, meter su conciencia o el inconsciente para que todos nos entendamos, y después meter la religión, porque tenía una gran, profunda espiritualidad. Y cogió temas que apartaba la ciencia, que era, la patología estaba en manos de los médicos, y la religión, por ejemplo, pues era considerada como parte un poco de la histeria, de las neurosis, etc. Y la teología estaba en manos de los teólogos, que tenían la máxima expresión en esa teología, en la mística, la santidad, las conversiones. Algunos decían, es que James se convirtió a religioso. No, ni muchísimo menos. A James lo que le interesaba era la espiritualidad como experiencia en los individuos. Bueno, discutía mucho con Royce, otro filósofo importantísimo, porque eran vecinos. En las casas tenían las casas prácticamente gemelas. La casa que salió antes, están ahí las dos, eran casas paralelas, y ahí nos tienen, y la cito, traje esa foto porque, aparte en este caso, no fui yo el fotógrafo, sino que fue nuestra hija Ana, que precisamente está aquí, está
y además se lo quiero agradecer, porque a lo mejor desde Canadá está, no en Canadá, él está en Estados Unidos, en Boston, que es de Polanco. El que está con nosotros es de Polanco, es Luis Lobón. Luis Lobón, el padre fue alcalde de Polanco muchos años, es todavía, es el compañero de la carrera de mi hija, jefe de los servicios de cirugía en Boston. Y entonces tuvo la amabilidad, porque además aquel día no estaba de guardia ni nada, nos cogió, no, venís conmigo, os llevo en el coche, y fuimos hasta Chocorúa, que él tampoco había estado. Y entonces allí estuvimos con él y el dueño de la actual casa, que como aquello es muy frío, actualmente el dueño de la casa, una casa con 14 puertas, porque todos eran ventanales que daban a la finca fabulosa, pues nos llevó hasta allí y disfrutamos con, iba a decir, con el dueño de aquel momento, que después actualmente me escribió hace 2 años de que se había ido a Florida, había vendido aquello y vivía en Florida, que es el gran sueño americano. El sueño americano es estar en Florida. Bueno, William James y José Royce, los dos catedráticos, amigos y vecinos, estaban siempre peleando en la batalla por lo absoluto. Eso era lo que decía. Camino de la universidad, que está prácticamente a un cuarto de hora de Harvard, de las aulas, pues irían hablando. Pero aquí están en la finca, concretamente en la finca, sentados ahí en un borde de una finca. Y discutiendo siempre de materias religiosas. Bueno, y aquí vuelvo a sacar a Taylor, porque Taylor, la verdad, ha sido un gran investigador de la obra de James, porque encontró este libro que está ahí, no encontró el libro lo publicó él, encontró los manuscritos de unas conferencias, las Lowell Lectures, que había pronunciado, pero no las había publicado. ¿Por qué no los habría publicado? Yo creo que no se atrevió. James, aunque eran muy profundas y muy interesantes, no se atrevió porque trataba desde las brujas hasta el hipnotismo, el genio, los herejes, se metía en demasiadas galimatías y yo creo que lo tenía un poco apartado. Sin embargo, ha sido interesantísimo porque este interrogante lo planteó Taylor, dice, ¿era este el eslabón perdido entre los principios de psicología y las variedades de la experiencia religiosa? Porque efectivamente lo publicó en 1896, antes de las variedades de la experiencia religiosa y después de principios de psicología. Eso estaba ahí en el medio. Sin embargo, él no se atrevió a publicar. Algo tuvo que temer a las críticas, cosa que no le importó demasiado, porque críticas tuvo siempre. ¿Hacia dónde iba William James en realidad? Pues primero la conciencia, era lo que más le interesaba. La corriente que fluye de consciousness stream consciousness, de consciousness gas, la corriente va. Por ahí va la conciencia, como un río. Y lo inconsciente no está debajo, como decía Freud, como en aquellos momentos en Europa la escuela alemana estaba diciendo, sino que está en los bordes, pero está todo al mismo nivel. Y de vez en cuando, pues hay una corriente que se escapa y todos lo experimentamos. Nosotros estamos con un pensamiento, no nos viene, pero no, de repente nos viene la idea. Nos acordamos. ¿Por qué? Porque estaba en las orillas. Son los pensamientos que quedan en las orillas, se van orillando, pero después, en un momento determinado, porque a lo mejor hemos visto una manzana o lo de Proust, que cuando traga la magdalena y nos viene. En los márgenes de la corriente está el inconsciente, la coconsciencia o la conciencia subliminal. Y también están todas las cosas que cuestan difíciles, que tienen una difícil explicación, como es la fenomenología de la religión. Fue un reto, lo mismo que la religión, fue un reto del inconsciente. En Charcot, le encantó ver a Charcot, pero no participó de él. Charcot era, el sumo, si lo decía Charcot en Europa, lo que decía Charcot era artículo de fe. Se dedicó mucho a curar la histeria por medio del hipnotismo. Y lo vio interesante, pero no le convencía que todo fuera así. Le gustó más la otra escuela, la escuela de Nancy, que era por Janet, Binet, Myers.
Pero había otra corriente, que era el psicoanálisis, con Breuer, Freud, Garney. ¿Qué diferencias había entre Freud? Sería muy largo de explicar. Pero es que Freud, todo como lo llamaba Novo a Santos, curiosamente, aunque Novo a Santos introdujo a Freud en la patología, fue de los primeros que lo introdujo en España. Novo a Santos decía el pansensualismo de Freud no le encantaba. Porque claro, ¿qué pasa? Que todos los individuos están reprimidos totalmente. Hizo todo del sexo. Es que todo es sexo. Tanto sexo, por ejemplo, el golpe final lo dio Freud cuando publica Los sueños, en 1990. Está editado, se publicó un año antes y salió en el año 90. Freud decía, por ejemplo, la interpretación de los sueños. Era un invento, fue un invento porque decía que si sueñas en una escalera es que estás pensando en el acto, si sueñas en eso, en el acto sexual. Todo era sexo. El mundo estaba reprimido por el sexo. Tiene el mérito Freud, en el decir de muchos, que se empezó a hablar de sexo sin miedo, pero se habló tanto, que se creyó que todo era los seres humanos, la única conciencia que estaba debajo supeditada era el sexo. Todo era sexo, desde la infancia, la patología de los niños, toda la obsesión, el complejo de Edipo, etcétera, etcétera. Nos meteríamos en demasiadas cosas. Y en cambio, Freud, James, ve que todo está en una corriente. No está sometido porque estamos ahí sojuzgando y machacando, esto no puede salir a flote, no sale a flote, y está sometido. No. En los márgenes la conciencia es subliminal y es la vía que abre al mundo espiritual y un punto de partida para investigar los procesos inconscientes y la fenomenología religiosa. Bueno, en resumen, dos obras importantes de Taylor que hacen aquí las variedades de la experiencia religiosa. Para mí fue un reto que asumió James frente al experimentalismo radical en psicología. Fue dar un golpe y decir, no, aquí hay algo más. Frente al experimentalismo hay mucho más. James, psicólogo científico, 100%, a pesar de todo. Todos los estados mentales, incluidos los religiosos, todas las experiencias mentales, conscientes e inconscientes, abren el camino a la investigación, y tanto la actividad sensorial como las extrasensoriales, todas son experiencia. Y la conciencia es una función adaptativa al servicio de la supervivencia. William James siempre mantuvo un pensamiento científico. Todas las ciencias, sostenía él, tienen un soporte metafísico, incluso el positivismo. El positivismo se basa en el fisicalismo. Y también fue muy importante su relación con Bergson, que hace una crítica del intelectualismo, porque también tenemos la intuición. Aparte de la lógica, están los conocimientos que adquirimos por intuición. Y en todas las ciencias hay intuiciones. Definimos a James como un psicólogo de la conciencia, un filósofo buscador de la verdad, que desarrolló después una filosofía que la vio necesaria, porque desarrolló el pragmatismo. El pragmatismo, en unas conferencias que pronunció en Boston, después se publicaron con el nombre Pragmatismo, y buscando la verdad pragmática. La verdad se ve por los resultados. Y cuando hablaba, por ejemplo, del cristianismo, decía, ¿por qué vamos a abandonar los principios del cristianismo si al fin y al cabo los resultados en conjunto pues han sido buenos a lo largo de la historia? O sea, lo que decíamos, por los frutos los reconoceréis. ¿Esto funciona? Pues verdad tiene que tener esto. Si funciona es que algo vale. Y después el soporte del pragmatismo fue que vivimos en un mundo plural, el pluralismo, y lo último que no llegó a desarrollar, que era el sumum de su filosofía, hacia un empirismo radical, cuyo trabajo, los ensayos que publicó póstumos en 1912, porque él muere en 1910, fueron publicados 2 años después de su muerte. Bueno, y queda un poco la pregunta en el aire. Entonces, ¿qué es la conciencia?
todo lo podemos ser. Existe la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Existe. Bueno, a lo mejor si me lo preguntara en el coloquio, te diría que no sé lo que es la conciencia. Que diría que no sé lo que es. Pero, ¿qué puede ser la conciencia? ¿Qué puede ser? Entonces los materialistas lo tienen muy claro. Los materialistas no tienen problema. El positivismo dice, pues es un área que está localizada en el cerebro, funciona, hay neurotransmisores, en la actividad neuronal con sus neurotransmisores, la dopamina, que es la fundamental para el estado de bienestar, etcétera, etcétera, tal. Bueno, entonces es un mundo de hipótesis, es una hipótesis. No hay por qué rechazarla. En un mundo pluralista, todas las hipótesis pueden ser válidas, pueden ser válidas, todas. Bueno, y William James no lo sabe porque hace esa pregunta precisamente en el año 1904 y dice, un día se presenta, venía ya escribiendo sobre esto, pero un día ante los alumnos hace ese interrogante en su clase. Creo que en sus clases eran fantásticas, eran extraordinarias, porque además era muy coloquial, muy abierto, conferencias de asistencia de 1000 personas, tenían que habilitar aulas y salones especiales para escucharlo, algo extraordinario. Bueno, pues plantea ese interrogante. ¿Existe la conciencia? Bueno, él sabía por dónde iba. No sabemos lo que es, pero todos tenemos la evidencia de que funciona. Algo está funcionando. Conciencia es un proceso, una función. Y es clave en la adaptación del individuo al medio. Y su soporte está en la actividad del sistema nervioso. Pero ¿cómo? Yo no sé, muchos sabrán lo que es esto, no sé. La mayor parte lo habrán visto alguna vez. Bueno, pues uno es un televisor de última generación por la parte de atrás y el otro es un aparato de radio antiguo, de válvulas, etcétera, etcétera. James tenía una teoría, era cuando empezaba la telegrafía y la radio, todo esto. Entonces decía, y después lo vino a corroborar, trabajos que vinieron posteriormente, porque todo esto es muy curioso. Estamos hablando principios del siglo XX, y ya en nuestro siglo hay gente que ha captado estas ideas y las ha desarrollado y experimentado, que es muy importante. ¿Qué ocurre? Las ondas hertzianas no estaban en el hombre cuando existía el hombre primitivo. Las ondas hertzianas estaban. Lo que no había, el aparato. No había este aparato que las cogiera. ¿Y cuántas ondas hay que desconocemos? Las ondas de la radio estaban desde millones y millones de años, pero no había un aparato que las recogiera. Y todos hemos hecho alguna vez alguna broma. Yo este libro, lo que lo hayan visto, se lo dediqué a mi bisnieta, que se llama Casilda. Y le puse a Casilda, tiene 15, 16 meses ahora, en el despertar de su conciencia. Porque claro, la conciencia se va despertando y está adaptada para cada persona, para cada individuo. Después hablamos de esto, pero las ondas hertzianas captan las ondas, en el televisor capta las ondas hertzianas y después aparecen, pero aquí dentro no hay nada, en el cerebro no hay recuerdos. De hecho, hay experimentos que se han hecho tras operaciones quirúrgicas de gente que le han extirpado zonas cerebrales y sin embargo mantienen recuerdos de áreas que son determinadas, que no vamos a hablar ahora de ellas, y sin embargo siguen teniendo. Ni en el aparato de radio hay señores dentro, como hemos gastado bromas a veces. A ver si hay alguien ahí detrás. No, no hay nadie detrás. A ver, y abre sí, y no, pues aquí no hay nada. Eso. Y en cambio las ondas siguen por ahí, que pudieron haberlas cogido el hombre primitivo. Si hubiera el aparato, sí. O el hombre primitivo, ¿qué conciencia tenía el hombre primitivo? La conciencia ha evolucionado. Y lo estamos viendo también cómo evoluciona el desarrollo en los niños. En los niños vemos que hubo, y a esto venía después, este señor Richard Backe, este es antiguo, pero sin embargo James lo leyó mucho, porque Backe Backe fue curiosísimo, era un individuo
un granjero que llegó después a ser un catedrático un psiquiatra de Inglaterra, se fue a Canadá, emigrante con los padres, etcétera, una vida tempestuosa, en resumen, que llegó a ser un catedrático de psiquiatría, profesor, estuvo en Cambridge, estuvo en Harvard, y el hombre, su hipótesis de la evolución de la conciencia, la vio muy clara, porque veía que decía que la conciencia, primeramente, es una conciencia sensorial, la que puede tener pues un animal, el toque y el reflejo. Después va pasando la perceptiva, la percepción. Después viene la receptiva, juntando una serie de percepciones, ya recibes y muchas percepciones. Y después viene la que es la cognitiva, la que creas el concepto, creando conceptos. Y el concepto fundamental que te vale al ser humano es la autoconciencia, el conocimiento del propio yo, que es parte de la evolución del ser humano, cosa que no tienen especies y animales inferiores. En la casa de Darwin, tuve la fortuna de visitarla, aparte de que escribió las emociones en los niños, como iba observando cuando era pequeño uno de sus hijos, cómo iba evolucionando, y trabajó con las lombrices, yo no lo sabía, y en el jardín de él había un procedimiento, no se conservaba bien, como estaba en su época, que con las lombrices de tierra experimentó. Entonces, las lombrices de tierra, que tienen un sistema nervioso elemental, él podía ver a través de unos cristales que había colocado, como cuando se acercaba con las pisadas, ya a bastante distancia, empezaban a reaccionar. Esa es la sensorial, lo primero. Y después va evolucionando y después va pasando hasta crear tu concepto y hasta crear la conciencia del yo, que es la propia del ser humano. Estos 3 libros que traigo son muy interesantes. Son de lo último que hay. El primero no, es antiguo y se han hecho muchas ediciones. Esta edición es reciente, pero los otros, en cambio, sí son recientes. Por eso traje uno que está con un gato, porque hay un filósofo aquí que tiene un gato que se llama Boris, aunque es un gato virtual, me lo ha dicho. Que es el espejismo de la ciencia, es el Drake y Álvaro Noé, que mantiene un poco lo que había intuido en aquella época, a principios de siglo, William James. La conciencia está fuera de nosotros, está fuera de la cabeza y la recibe el sistema nervioso. Y según tengamos el sistema nervioso evolucionado, más o menos desarrollado, nosotros recibimos las ondas de la conciencia y proyectamos después lo que vamos recibiendo, pero aquí dentro no tenemos nada, lo estamos recibiendo. Es una hipótesis, ¿eh? Aquí no hay verdades absolutas ninguna. Es que muchas veces tenemos la tendencia, el mundo espiritual, a materializarlo. Y yo veo que incluso el poder conjugar, como decía San Agustín, la razón y la fe, es complicadillo, pero es a lo que hay que tender. O sea, es que veo aquí al Padre Salvador y me está diciendo que sí, que el obispo de Hipona tenía razón. Él buscaba la verdad y tratar de conjugar la razón con la fe. La espiritualidad no podemos materializar. ¿Qué se ha hecho materialidad? Pues hemos materializado porque nos resulta más cómodo. Y hasta hemos materializado en la religión demasiado. A lo mejor tenemos demasiadas imágenes. Es posible que tengamos demasiadas imágenes. Es posible. Yo daría mucho para el coloquio, daría mucho. No quiero insistir más en este tema. He esbozado un poco, no he sido a lo mejor, me parece que tengo aquí y la psicología, una última diapositiva para decir que él trató de armonizar ciencia y filosofía y psicología científica y espiritualidad. Y que yo sostengo y sostuve que la conciencia ha sido el auténtico compromiso de William James con la psicología científica. Y que tenemos una conciencia que yo le llamo global, que está participando consciente e inconsciente en un universo que llamamos pluralista, que tiene que entrar toda la experiencia. Esto era lo que dije al principio. Pues yo no sé si he sido
lo suficientemente claro, porque la claridad es la cortesía del filósofo. Y para terminar, les pongo aquí algo que he copiado, que no está copiado porque es original, firmado por Santiago Ramón y Cajal, que es de su tesis, fíjate. Y leo lo que dice: hemos concluido el estudio que me había propuesto hacer de la inflamación bajo su aspecto patogénico. Como habrá podido notarse, me he ceñido a lo más estrictamente necesario, despreciando ciertos detalles que hubieran hecho esta memoria interminable. Lo hago mío también. Réstame solo suplicaros acojáis con benevolencia este insignificante trabajo, en el que, como dije al principio, se contendrán grandes defectos debidos, sin duda, a mi natural insuficiencia. He dicho. Madrid, 26 de junio de 77. Bueno, pues he dicho. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Muy bien, Juanjo. Bueno. Bueno, pues vamos a entrar un poco en materia. Me voy a adelantar yo, como dueño del gato virtual, y luego ya que toda esta gente seguro querrá preguntar de muchas cosas. Yo te voy a hacer solo hincapié en un par de temas. El primero, bueno, es un lujo que tengamos en Cantabria y en España una persona como Juanjo, que se ha especializado en una gran figura del pragmatismo americano, porque es una de las grandes filosofías contemporáneas, y nosotros, como somos europeos, normalmente hemos prestado más atención a filosofías nacidas en Europa, como la fenomenología, el existencialismo o la filosofía analítica. Entonces, no siempre estamos muy familiarizados con autores como William James o Charles Peirce y todos aquellos grandes fundadores. Con lo cual yo creo que es un lujo, es un gran libro. Cuesta mucho condensar una tesis y hay que convertirlo en algo legible, y bueno, pues yo te felicito porque se nota el trabajo y ha quedado muy, muy bien, ¿no? Por empezar suave, la cultura americana en comparación con la europea tiene una diferencia, que es que aquí el tener una tendencia muy naturalista o científica parece contradecirse un poco con la fe religiosa, es decir, aquí la razón excluye más la fe, mientras que la cultura norteamericana a veces nos sorprende porque, siendo muy científica, muy industrialista, muy moderna, por otra parte presta mucha más atención a la religión y a la espiritualidad, ¿no? Quizá por la fundación misma de los Estados Unidos como un sitio con libertad religiosa, pero al mismo tiempo de gran progreso material y de experimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y la primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo ves tú que en William James ese pulso entre razón y fe, o ese intento de conciliación que la cultura americana siempre intenta hacer entre la religión, incluso una religión personal, y un mundo, pues como era Boston, ¿no? En aquel momento muy desarrollado, muy comercial, muy industrial, ¿no? Como era su familia, que había sido gran constructores y demás. ¿Cómo lo ves tú en esa, si te parece un buen representante de ese estilo americano, de manejar la razón y la fe, ¿no? Sí, yo creo que fue importante eso, porque desde luego era un hombre religioso, no en el sentido de un hombre de ir a la iglesia, ni muchísimo menos, no era un hombre de ir a la iglesia, pero un hombre de una profunda espiritualidad. La espiritualidad, por ejemplo, que había en su casa debía ser bastante manifiesta, por lo que cuenta, incluso que tuvo, siendo joven, algún choque con su padre. Su padre había sido calvinista primero, había sido pastor calvinista. El calvinismo ya sabemos que es muy rígido eso. Después el swedenborgismo, Swedenborg, pues el otro día lo comentabas tú también, cuando charlábamos, pues es, vamos, todo espiritual, apariciones de visiones, etcétera. Y esto pues a él no, por eso chocó. Pero después en el ambiente que vivió él, se nutrió mucho porque él se nutrió mucho de Europa. Él después se sentía europeo. Él lo que no, por ejemplo, en la cultura de Freud, la evolución de Freud no la toleraba. Y eso que se respetaron. A lo mejor no estoy contestando
pero voy a ir por ahí. Freud fue a América invitado por la Universidad de Clark en el año 1900, un año antes de que muriera William James. William James murió en el 10 y fue en el 9 invitado porque nombraron doctor honoris causa a la Universidad de Clark. Es así, ¿no me parece? Un año antes. Entonces hay una anécdota muy curiosa que la cuento porque dice, hay que ver lo maravilloso que era este hombre, hablando Freud de James. Iban andando los dos y entonces le dice James, perdone un momento, siga andando usted que a mí me va a dar una angina de pecho ahora. Y hay que ver un hombre que le va a tener un ataque de angina de pecho y le dice, sí, qué cortesía lo de este hombre, extraordinario. Bueno, ¿por qué no entraba? Porque lo primero, Freud no era religioso, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Despreciaba la religión, la despreciaba. Y después el pansensualismo ese tampoco le convencía, porque claro, decía, pero es que vamos a ver, no tenemos suficiente ya con la conciencia para pensar e imaginar 20.000 cosas. Todo el mundo está reprimiéndose, todo el mundo está, que si hay, no sé qué, si sueño, Freud decía, esta señora soñó que con humo, eso es que me estaba deseando tener relaciones conmigo porque yo fumo. Y esto no puede ser, porque en el psicoanálisis no podemos, tenemos que liberarnos no podemos tener relaciones con los pacientes. Una serie de cosas, una fantasía terrible. ¿Representa James esa conjugación con la cultura americana? Yo, con el desarrollo de la cultura americana, claro que lo representa. Aunque fue muy atacado. Sobre todo, fue muy atacado cuando publicó Variedades. Cuando publicó Variedades, lo atacaron por muchas partes. Dicen, pero este señor, ¿para qué se mete en esto de terreno, de la teología, de Dios y todo esto? Y es que, dicen, pero cree que existen, porque el problema está, si creemos que hay un mundo espiritual, no materializarlo. Porque, sinceramente, podemos creer que hay seres espirituales con alas, entonces no son seres espirituales si tienen alas. Es una representación. Bueno, pero la gente cree que los ángeles tienen alas. Claro, es que llega un momento en que casi te convence de que los ángeles tienen alas. Hombre, yo recuerdo que en bachillerato estudiábamos, aún con Esteban lo comenté alguna vez, las clasificaciones de los ángeles. Serafines, querubines y tronos. Ángeles, virtudes y potestades. Ángeles y arcángeles. Y dominaciones. Ángeles, arcángeles y dominaciones. No se puede mantener esto. Porque claro, que en un concilio se hubiera aprobado esto, pues el ayornamiento de la Iglesia no puede ir por ahí materializando cosas. En fin, pero la cultura americana la representa muy bien William James. Eso estoy plenamente convencido. Porque en relación con esto, la siguiente pregunta es, las conciencias, desde el punto de vista de la filosofía natural o de la ciencia natural, pueden parecer un poco a las megas, que no existen, pero a ver, las haylas, ¿no? Claro. Entonces, pero hay una diferencia, y es que el sustrato material forma parte de un continuo de la naturaleza, ¿no? Las células, la química, el planeta, ¿no? El universo. Pero las conciencias son individuales, no son parte de un continuo de conciencia. No hay un universo paralelo de conciencia. Pues sí, no lo sé, pero no. Eso es muy diferente. Entonces, es muy interesante lo que nos ha contado, como una de sus afirmaciones como psicólogo es hay que ocuparse de la conciencia como objeto de la ciencia psicológica. Luego, la psicología no es del todo una ciencia natural, como se pensaba en muchos sitios a finales del XIX. Pero al final él preguntaba, tú cuentas en el libro que él preguntaba provocadoramente a los alumnos, oiga, ¿esto de la conciencia existe? A lo mejor no existe. ¿Usted qué piensan, no? ¿Cómo evolucionó él un poco en esa visión? Porque luego has contado tú también que le influyó mucho Bersón, ¿no? A su manera de espíritu. Mucho conocimiento por intuición. Él llegó a pensar que nuestra conciencia, es decir, que hay una interacción entre el mundo físico y un mundo de conciencia que se da en las mentes o no. Él al final, ¿a qué punto llegó en su concepto de conciencia? Eso que él argumentaba de la telegrafía sin hilos y la radio que empezaba.
si están fuera el mundo espiritual, esa conciencia nos llega a nosotros y según tengamos nuestro sistema nervioso, así es nuestra respuesta. Porque claro, la conciencia del hombre primitivo no podía ser igual que la que tiene hoy. Bach, el libro ese del siglo XIX, decía que lo que vamos, eso ya es otra hipótesis muy avanzada, hacia la conciencia cósmica. La conciencia cósmica que será entender cosas que hoy nosotros no entendemos. El libro otro de Alba Noé, dice que, por ejemplo, si en una región, y lo han comprobado de alguna manera, los niños aprenden antes a manejar en Argentina, por ejemplo, a manejar un teléfono, vamos a suponer, pues ese aprendizaje también lo experimentan al cabo de poco tiempo más allá. En los niños de un país del otro continente también lo aprenderán antes. Posiblemente los niños que están cogiendo hoy nuestro teléfono, empiezan a coger hoy el teléfono, van a tener menos problemas que tuvimos nosotros, muchísimo menos. Algo queda por ahí, algo queda. No sabemos cómo, yo no sé cómo, y no lo podemos explicar, pero que queda algo por ahí, queda por ahí. Las ondas, vamos a llamar las ondas concienciales, lo acabo de decir ahora, pues andan por ahí y según tengas tu sistema nervioso, desarrollarás más o menos, algunos llegarás a tener una experiencia mística. Son esos cerebros que han evolucionado mucho más que nosotros, o son, porque lo no podemos reducirlo exclusivamente a una enfermedad, aunque una de las cosas que argumentaba James es que no se podía, dice, pueden ser mentes sanas o mentes enfermas, porque no solamente se va a valer la divinidad de mentes sanas, también puede haber mentes enfermas que han hecho cosas grandiosas. Es el caso que se cuenta de San Pablo, que le hemos comentado más de una vez. San Pablo puede haber sido un epiléptico, puede haber sido. ¿Y qué pasa? Y por eso pierde la grandiosidad de su conversión y todo lo que hizo después, que posiblemente la Iglesia cristiana que tenemos nosotros se la debemos a San Pablo. Fue un intermediario San Pablo para conseguir el desarrollo del cristianismo en Europa. Es muy posible. Y Santa Teresa era una mujer bastante enferma, muy enferma, se lamentaba muchísimo de sus enfermedades, pero pierde algo su grandiosidad con todo lo que escribió, con todo lo que dijo. ¿Cómo fue el misticismo de Santa Teresa? ¿No fue una experiencia? Claro que fueron experiencias. ¿Sabemos interpretarlas? Yo no sé interpretarlas, claro, muchísimo menos, pero que las tuvo, eso seguro. Claro, eso seguro. En relación con eso, Juanjo, y acabo ya antes de pasemos aquí al coloquio Espera que me pregunte algo, que tiene ganas. Con los oyentes, que tiene que ver precisamente con la religión. Al final, como tú cuentas la evolución del pensamiento religioso de William James, al final la religión es casi como lo de entrenador de la selección nacional de fútbol, que todo el mundo somos seleccionadores y tenemos nuestra alineación. Quiero decir que él da lugar a una religión muy individual, en la que cada uno cree lo que él quiere creer, ¿no? Claro, y además dice, si da resultado, hombre, pues eso. Si no lo da... y si no lo da, ¿qué pierdes? Pierdes si Dios existe por sus efectos, como dice James, entonces cuando no tiene efectos buenos, no existe. No, puede existir. No. Es decir, en la definición pragmática de James, Dios existe por... Bueno... Sí. Ponte eso. Te des Sí, con el invento. bueno. Sí, al revés. No. El micrófono a un lado. Eso sí. Ahí. Bueno, me parece lamentable el tener que ponerme todas estas cosas. Pero bueno, a lo que te iba. En la definición pragmatista, como dices muy bien, por los tú en tu libro, resultados, ¿no? sí,
Dios se conoce por los resultados. Te voy a plantear el siguiente argumento que todos podemos A ver, entender. no ¿eh? sabrás. Muy de la vida cotidiana. A ver, ¿eh? Que todos conocemos casos de ese tipo. Imaginemos que un padre pierde a su hijo pequeño y a raíz de eso pues deja de creer en Dios, como pasa a veces. Sí, ¿Cómo me puedes Sí, explicar la muerte de este niño, la existencia de Dios? ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el éxito pragmático de Dios en ese caso? Ahí ha fracasado Dios. Y si su existencia se basa en su eficiencia pragmática, pues entonces ahí no existe. De tal manera que existe cuando tiene esa eficiencia a la que se refiere James, según tú en tu libro, y no existe cuando no tiene esa eficiencia. Esto filosóficamente es muy poco satisfactorio desde mi punto de vista. Filosóficamente, claro, pero no, de todas formas tú dices, si no hay resultados, no puedes demostrar Dios. Sí, sobre todo porque se había hecho la afirmación inversa. Dios existe por sus resultados. ¿No? Yo creo que no. Pues a ver. No, yo creo que existe Dios y da resultados buenos, es pragmático. Uh-huh. No existe, no hay resultados. Uh-huh. Sí. Bueno, existe Dios y no hay resultados buenos, como pasa en tantas cosas de la vida. No, entonces, ¿qué decides en relación con Dios? No, pero bueno, es que filosóficamente no puedes demostrar. No, naturalmente. Claro, claro. Pero es que estamos hablando de filosofía. No, es que no podemos demostrarlo. Pues vale, bien. Ahora, si hay resultados, sí. Pero si no, ya. no. Vale. Vamos. Me queda claro. pero Has respondido perfectamente a mi pregunta. Claro. Antes de... Yo no puedo demostrarlo Sí. porque mi cabeza no da para demostrarlo. Vale. No da para más. Yo no puedo demostrar. Yo no sé lo que es la infinitud. Claro, si en cambio me dicen, no, es un espíritu buenísimo, es buenísimo. ¿Pero qué es buenísimo? Buenísimo es una persona, pero es que Dios es infinitamente bueno. Yo no sé lo que es el infinito. Yo no sé qué es el infinito. Yo no puedo demostrarlo, pero puedo admitirlo como hipótesis. El problema es... Depende de lo que entiendas tú que es una hipótesis. Claro. O sea, quiero decir, una hipótesis es algo que en principio se puede corroborar, ¿sabes? Sí. Entonces, si lo corroboro, pues fortalezco mi hipótesis. Y si no, Pero pues es la que vivimos, abandono. pero es que yo, por ejemplo, y te lo digo por mí, creo que Sí. vivimos en un mundo de hipótesis. Sí, claro que vivimos en un mundo de hipótesis, pero tal vez deberíamos Claro. vivir en un mundo de hipótesis contrastables. Eso es lo que significa No, hipótesis no puedes- en la filosofía de la ciencia. Pero ensayo y error, Claro, no ensayo y podemos, error. no podemos. Yo, si ¿Cómo me disculpáis un momento, No, porque perdón. por una cuestión muy pragmática, que es No, que pero queda bueno. 16 minutos y Bueno. el tema de la teodicea yo sé que Pero bueno, lleva muy lejos. Que quede un poco Entonces, la cosa. Yo no puedo demostrar. podemos dejar puedo que admitirlo. te pregunte el público que están deseando. Si no, Sí. tienes aquí dos enemigos claros Venga. que te vamos a preguntar a tope. Que se anime el tema. Venga. Por favor, sí, allí. ¿No? Aquí hay 3 preguntas. Los 3 la harán, no hay problema. Sí, en lo primero respecto a lo de la efectividad o no efectividad, depende de a qué llamamos efectividad, claro. Yo tengo la experiencia de niño de haberse muerto una hermana, mi única hermana, a los 6 años. Yo tenía 9 y bueno, la creencia en Dios ayuda a integrarlo de alguna forma. No da explicaciones, Claro, claro. no se trata de buscar explicaciones. No, una cosa que quería comentar muy brevemente una cosa, lo de la conciencia, y además se ha hablado de San Agustín, me ha recordado la famosa frase de San Agustín sobre el tiempo, que si le preguntan qué es, la frase es más o menos que no sabría explicarlo, si le preguntan que lo explique, pero que sabe lo que es, sin poder explicarlo. Si se podría un poco aplicar algo así a la conciencia. Y no, la pregunta concreta era algo que ha quedado en el aire, que bueno, a mí me ha interesado, las discusiones que tenía con este Royce. compañero sobre qué era sobre el absoluto. ¿Hay alguna constancia de
de qué iba este tipo de conversaciones o de cuál era la contradicción entre ellos, porque parece que tenían una postura completamente contraria, ¿no? No, sobre todo dialogaban mucho sobre eso, ¿eh? No, es que eran unos grandes, es como estamos hablando ahora, ¿no? Ahora que no nos oye nadie, pues decimos cosas que a lo mejor si hubiera más gente no lo diríamos, ¿no? Pero yo creo que las discusiones eran de ese tipo. Eran discusiones amistosas sobre el absoluto, porque sobre todo James era mucho de valorar la naturaleza, el absoluto, que podía identificarlo con la divinidad. Identificarlo con la divinidad. Y ahí estaba un poco, no, porque esto puede ser así, puede no ser así. Me gustamos eso. Era eso, yo creo. Bueno, luego sí. ¿Está? Sí. Sí. Antes de nada, eres el mejor ejemplo de un médico humanista y bueno, enhorabuena. Dicho eso, por cierto, vuestro tema precedente, en mi opinión, el hueco que no tuvisteis respuesta en la controversia es donde está la fe. Por Punto. supuesto. Está la fe, punto. Lo admito Así que y ya está. ya está. Bien, dicho eso, yo me encontré con James, con Williams, 2 veces en mi vida. Una en un libro que ahí a principios de este siglo, yo creo que era el 2000, 2002, que fue de Menard, que fue Pulitzer, y que describía el pragmatismo y hablaba obviamente de ese grupo del club metafísico que tú mencionaste a Peirce, además de a James, pero había más que... El club de los metafísicos. Sí, el club de los metafísicos. Exacto. Y quería, sin extenderme mucho para que intervenga más gente, pero sí que quería señalar que ese grupo tuvo una gran influencia en la Universidad Americana, no solo en la cultura, no solo en la mejor definición de la religión, sino en la sociedad americana. ¿Por qué? Porque eran un grupo de muchachos, ya no tan pequeños, que tenían una gran disposición hacia el pensamiento, hacia la cultura, y Norteamérica estaba anquilosada desde la guerra civil. Ellos, además que tenían, llamemos, medios, viajaban mucho a Europa, como tú muy bien describiste, y no es que se hicieran europeos o que les gustara Europa, eran más listos que eso, robaron de Europa y fundamentaron el desarrollo de Yale, de Chicago, de Harvard, obviamente, desde la copia, pero copia de los sistemas ingleses, sobre todo alemanes, que en aquel momento tenían mucha pujanza, y también franceses. Y eso tuvo una gran influencia en la Universidad Americana y la transformó. Y hoy, donde nos miramos todos, y desde la universidad más, es precisamente en América, y se han quedado pues, las universidades europeas muy en la historia muchas veces, ¿no? Yo me encontré esa vez con Williams James, pero me lo había encontrado ya. Y ahí va a venir mi pregunta. Porque él trabajó sobre las emociones, trabajó mucho sobre las emociones. Y yo en un momento determinado publiqué un trabajo sobre una teoría emocional de la cuerda vocal. Y fue un trabajo que yo hice con mucho interés, creyendo que iba a tener poca... Y luego tuvo bastante impacto y anduve unos años hurgando y me encontré obviamente con toda la obra de él. Y ahí viene mi pregunta. ¿Crees tú que esos neurotransmisores que tú mencionaste en el camino, habrá uno específico en el sistema nervioso autónomo que funcione con las emociones? Sí. Porque si hay uno, no uno que funcione con las emociones y otras cosas, sino que funcione solo con las emociones. Yo hablaba de la teoría emocional de la voz. Y por lo tanto esa es mi pregunta. Muy bien, muchas gracias. Las emociones te refieres a que estamos tristes porque lloramos o lloramos porque estamos tristes. Eso. Bueno, fíjate
Fíjate, es que ahí había material para hablar mucho más. La neuroespiritualidad. Se ha encontrado, por ejemplo, zonas que estimulándolas provocan sentimientos religiosos más que otros. Y están localizados. Hay un trabajo de un académico de la Nacional de Medicina, Rubia. Rubia escribió, no me acuerdo cómo se llama el título ahora, La mente no secreta. Rubia ha publicado dándole un nombre a la materia al material del sistema nervioso, llamándolo espiriteria. Es una visión materialista, ¿no? No cabe duda. Pero hay un síndrome descrito que es el Gastau, me parece. Igual, ¿te acuerdas? No sé si. El Gastau, me parece que sea Gastau, que es considerado que es gente que tiene muchos más sentimientos religiosos que otros. Y estimulando esa zona, pues los sentimientos religiosos aumentan. Se sabe que por la dopamina aumentan más los sentimientos religiosos. Aumenta mucho más los sentimientos religiosos y también en el lóbulo temporal está muy metido en eso. Ahora concretamente no puedo decirte de las emociones, porque claro, lo que también este Alba Noé lo que dice que lo que participa de la conciencia no es solamente el cerebro cuando recibe las ondas de conciencia, sino todo el sistema nervioso que tenemos por el cuerpo. Porque llega un momento en que nosotros hacemos cosas que no pasan por el cerebro. Muchas cosas estamos haciendo. Y ahí vienen también los estudios que se hicieron sobre la doble personalidad. Si te parece, damos paso a la tercera pregunta. Es un terreno, bien, que hay otro allí. No hemos contestado esto, pero tendríamos que hablar mucho sobre eso. Ya con el tiempo, una pregunta rápida. Bueno, yo tuve la suerte de estudiar psicología en América y desde luego el primer semestre y el segundo semestre el William James, Principios Básicos de Psicología. Claro. Y me leí el libro, que por supuesto, pero hay un capítulo que nunca le entendí y que lo voy entendiendo cada vez más, que no lo has mencionado, que es el alma, de los últimos capítulos de... Sí, está al final. Bien. Al final. Sí, sí. Bueno, Es pues... así, es así. Exacto. Entonces, ¿dónde tenemos el alma? Bueno. Ahora he visto otros neurólogos que están hablando del alma cuántica. Es decir, ¿el alma estaría dentro o el alma estaría fuera? ¿Qué opinión tienes del neurólogo Daniel Siegel, que es un americano Yo, por también, ejemplo, que habla del alma cuántica? Ya. Del alma cuántica no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Bueno, Ya te lo digo. Soy sincero, del alma cuántica nada. Ahora, lo que sí, la conciencia es el alma, es muy posible que estemos refiriendo a nuestra conciencia como el alma. Porque es lo que discrimina qué es ser, qué es lo elemental en nuestra conciencia. ¿Recordáis del catecismo cuando se decía, cuando llega el niño, llega a tener uso de razón? Saber distinguir lo que es bueno y malo. Lo que es bueno y malo para cada edad, claro. Pero en ese momento discriminar. ¿La conciencia es el alma? Pues es muy posible que estemos hablando del alma como conciencia. Como conciencia. Digo yo. Ahora, del alma cuántica sí que no sé nada. ¿Hay más preguntas? Claro, porque el sistema... No, pero bueno, es que el sistema nervioso también de los animales va cambiando. Y podemos eso. Bueno, pues si no hay más preguntas, procedemos a... Sí, hay una. A que si alguien quiere que Juanjo le firme un libro con la dedicatoria, que haya un poco de margen para hacerlo, porque a las 9 hay que... Es que no me acordaba que hay que hablar del libro. Ah, claro. Sí, no hemos venido a vender el libro, como decía Esteban al principio, pero bueno, casi sin querer lo hemos hecho. Hemos hablado del libro. El libro está muy bien, la verdad. Yo me refería a la pregunta, ¿qué cree usted que James... ¿Quién me está William James... Perdón. Sí. Sí, perdón. Podemos encuadrar dentro de la religión natural o el deísmo. De la religión natural. Que podemos, de la religión natural o el teísmo. A James, si le parecía que existía una religión natural. Sí.
más bien es una religión natural. A él lo que le interesa, él lo que trata de ser ascético, no es de ninguna organización eclesiástica. Él, sobre todo, para él la religión es la religión individual del hombre con un supremo hacedor, que se llame absoluto. No se sabe lo que es la divinidad, no puede definirla. Él no se ve capaz de definir la divinidad, como yo no soy capaz tampoco. Claro, yo no soy capaz. Ahora, él creía eso, que hay un ser superior con el cual el hombre se relaciona, y entonces eso sí. Aunque hay religiones que tienen una divinidad en la naturaleza, que creen que es la naturaleza. No adorábamos al sol, los hombres primitivos, adoraban al sol, porque para ellos era lo superior. Su conciencia le hacía ver algo superior en aquello. De hecho, estamos viviendo gracias al sol, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juanjo, y Bueno, a todos los asistentes. Yo traté- Gracias, Muy bien, muy gracias a bien. vosotros. Gracias. Gracias.